Bien, pues hoy estamos completando la trilogía del Salmo 103. Sí, hay más que decir. Y me corto, ya corto en la trilogía, no voy a seguir. Ya me dais pena. No puedo parar, es más fuerte que yo. Amén. Vale, pues vamos. Cuando esté el Salmo 103 puesto ahí en la pantallita, lo vamos a leer todos juntos. ¿Vale? ¿Ya está? Decidme cuando esté, ¿eh? Vale, listo. Empezamos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos los que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya. Así cuando lo oigáis ya sabréis de qué salmo se trata. Vale, voy a recapitular un poquito lo que hemos visto en estas dos últimas veces. Entonces, ¿os acordáis? La primera vez hemos recordado que nosotros a Dios podemos decir bien de Dios, bendecirlo, benedicere, pero Él hace mucho más sobre nuestras vidas. Él hace barak, Él habla bien de nosotros, desea el bien sobre nosotros, decide el bien sobre nosotros y dicta el bien sobre nosotros. Y hablábamos de esa herencia del Padre sobre el Hijo, de esa bendición. Entonces, nosotros mucho que podamos hacer solo podemos decirle bien a Dios, podemos alabarle, bendecirle, pero Él abre sus brazos, extiende su bendición sobre nosotros y hace mucho más. Luego hemos visto también que es una necesidad que nos es impuesta bendecir a Dios, porque nuestras mentes son tan peligrosas. Cuando una mente no bendice a Dios, una mente empieza a vivir en su propia mentira, empieza a vivir, y hemos visto como el pueblo de Israel empezamos a vivir en la queja. Y nos pasa como al pueblo de Israel, que nos acordamos que en Egipto comíamos de balde los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Recordamos tantas cosas del pasado y no nos damos cuenta que eso era el salario de nuestra esclavitud.
pero también es cierto que nos convertimos en esas cosas que pensamos. Cuando uno está pensando todo el día en algo, su mente, su corazón, su cuerpo acaban dirigiéndose hacia eso. Por eso es tan peligroso no tener tu mente conectada en Dios. Cuando uno está conectado al dinero, a los bienes, a las cosas, acaba yendo detrás de lo que su corazón le dicta. Por eso tenemos que bendecir a Dios y tener nuestras mentes centradas en ello. Y también sabemos que Él nos corona de favores y misericordias. Como decía, el bien y la misericordia nos siguen allí a donde vamos. Algunos se acuerdan muy bien de eso. Cuando tú te acuestas, te sigue bien y misericordia. Cuando te levantas, ahí están. ¿Y eso por qué? Porque Dios lo quiere hacer así. Porque Él quiere bendecir a sus hijos. Muchas veces nosotros somos el obstáculo número 1 para que Dios nos bendiga. Porque no tenemos una actitud correcta ante Él, no queremos obedecerle y mucho menos alabarle. Entonces frenamos esa bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y ahora pues vamos a entrar en la parte número 3 que digo yo, y vamos a empezar desde el versículo 6. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y yo cuando leí esto, algo dentro de mí se medio reveló y pensé, ¿Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, de verdad? ¿Habéis visto las noticias? ¿Habéis visto los niños que son matados por sus propios padres? ¿Habéis visto el tráfico de esclavos? ¿Habéis visto cómo son tratadas ciertas mujeres, ciertos hombres, lo que pasa en poblaciones enteras? ¿Realmente podemos declarar Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia? A veces es como que decimos unas cosas, pero nuestro corazón dice, no sé, yo no lo veo, no lo palpo, ¿no? Entonces, este es el primer versículo en el que quiero entrar, ¿no? Y hoy quiero decir que este salmo es un salmo para la esperanza, es un salmo que se puede ver desde la perspectiva de la alabanza, como hemos visto hasta ahora, pero también es un salmo para estar tranquilos, para tener un corazón reposado en Dios. Y a veces necesitamos estar tranquilos, porque hasta decir tengo que alabar a Dios te puede poner de los nervios, porque tu tendencia natural es hacer todo lo contrario. Entonces me gustaría hoy dar una palabra de esperanza, una palabra de tranquilidad y una palabra que nos enfoque un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué es una palabra de esperanza? Porque como hemos visto ya desde el principio de este salmo, hemos visto que Él es quien perdona todas mis iniquidades. Puedo estar tranquilo, Él me perdona, me arrepiento de mis pecados, Él me perdona. Él sana todas mis dolencias. Y sí es cierto que hay dolencias físicas que a veces uno las tiene que pasar, pero las del corazón son sanadas una y otra vez, una y otra vez. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y os acordáis que la semana pasada yo os decía que Jesús entró en el hoyo más profundo. Él se metió, no hay hoyo más profundo, no hay nadie que haya entrado en un hoyo más profundo que Jesús. Él cargó con tu pecado, con el mío, con el que has hecho ayer, con el que vas a hacer mañana, con el del peor asesino del mundo. Él se metió en el hoyo más profundo, en la misma muerte, y salió victorioso. Y por eso estoy tranquila, porque Él saca del hoyo mi vida una y otra vez. Entonces, todo esto me da esperanza, porque yo no lo merezco. ¿Acaso yo me gano esas cosas? Son cosas que yo día a día digo, yo me las he alcanzado porque yo me porto bien y hago las cosas bien, o porque Dios es misericordioso conmigo y lo hace una y otra vez. Y es cierto que hay otra palabra muy grande de esperanza aquí. Hemos leído, en todo lo que hemos leído aquí en este salmo, dice que Él conoce nuestra condición. Él conoce mi condición, Él sabe que soy polvo. ¿Y qué se puede esperar del polvo? Me pregunto yo. ¿Acaso pensáis que del polvo puede salir algo bueno? Pues nuestra condición carnal es polvo. Y Él se compadece de nosotros porque se acuerda de que somos polvo. Por eso cuando yo intento hacer obras con mis fuerzas, cuando peleo batallas humanas, cuando yo me siento fuerte y yo voy a alcanzar mis propias victorias, no recuerdo que soy polvo y que el polvo nada logra por sí mismo.
que mis mejores obras me pase exactamente como a los pecadores que no están arrepentidos. Cuando yo hago las obras a mi forma y a mi manera, yo estoy haciendo obras que son como trapos de inmundicia. Vemos en el curso de los patriarcas como Sara y Abraham intentaron ayudar a Dios para tener un hijo, y de ahí salió Ismael. Obras de la carne, obras perecederas, obras que traen problemas en el futuro. El polvo no puede hacer nada por sí mismo, necesitamos a Dios. Y la enorme bendición que tenemos es que somos hijos de Dios. Todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Y Él dice que como el Padre se compadece de los hijos, tenemos un papá que se compadece de nosotros. Imagínate a papá mirándote y diciendo, hay que ver, pobrecita Loida, ¿no? Es polvo. Es increíble, ¿no? Es un salmo para esa esperanza. Y aún así, aunque yo me meto en el hoyo una y otra vez, porque hay cosas que digo, esto sí que no lo pienso repetir, y justo ahí me vuelvo a meter en el hoyo. Dios me dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No te voy a perder de vista, no te vas a escapar, te voy a tener ahí y te voy a enseñar por dónde tienes que caminar. No te voy a dejar a tu libre albedrío, voy a estar ahí contigo y te voy a guiar. Y justamente hoy quiero hablar de ese camino de Dios, ese camino que transita por dos cosas distintas. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8 y luego explicaremos un poquito el 6. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hemos visto que Jehová es el que hace justicia en el 6, ¿vale? Y aquí hemos visto que Dios es misericordioso y clemente. Aquí tenemos el camino de Dios completo. Tenemos la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Cuando dice sus caminos notificó a Moisés, estamos hablando del Éxodo, ¿verdad? Volvemos al Éxodo. Y estamos en un momento exacto de la historia en donde Moisés está con Dios en el monte Sinaí, está viendo la gloria, la presencia de Dios, y él le da pues, los mandamientos, escribe los mandamientos, pero cuando Moisés baja de esa presencia se encuentra con un pueblo desenfrenado, un pueblo que se había dado a un ídolo que ellos mismos habían creado, con la supervisión y bendición de Aarón, y están desenfrenados totalmente. Entonces Moisés vuelve ante Dios más adelante, pero ya en el tabernáculo, para pedirle misericordia por el pueblo, para que todo el pueblo no fuera matado. Entonces vamos a leer en Éxodo 33, vamos a ir a Éxodo 33, versículos 13 y vamos a ir hacia adelante. Dice, está Moisés ante Dios en el tabernáculo y dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, voy a leer ahí. Te ruego que me muestres ahora tu camino. Que me muestres, ¿qué dijo el Salmo que le mostró a Moisés? ¿Qué le pidió Moisés? Muéstrame tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Seguimos? 33:15 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y cuando leemos muéstrame tu gloria, pensamos que primero le pidió una cosa, muéstrame tu camino, y ahora le pide muéstrame tu gloria. Moisés era caprichoso y le gustaba pedirle cosas distintas a Dios. Y es exactamente lo mismo cuando le dice muéstrame tu gloria que cuando le dice muéstrame tu camino. Y vamos a ver por qué. Dice el versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti,
y atención, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y le explica dónde se tiene que poner. Versículo 34, vamos a leer el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Yo no sé vosotros qué noción tenías de cuando Él presenta su gloria, pero cuando Él manifiesta su gloria se está presentando a sí mismo. Y se está presentando a sí mismo como se va a presentar al ser humano durante toda la historia y durante la eternidad también. Se presenta como el Dios misericordioso y clemente, como hemos leído en el Salmo, pero también se presenta como el que no tendrá por inocente al culpable. Misericordia y justicia. Increíble, ¿no? Muéstrame tu camino. Yo no sé si alguna vez le hemos preguntado a Dios, muéstrame tu camino. ¿Sabéis dónde Dios mostró su verdadero camino? ¿Dónde se encarnó su camino? En Jesús, en la cruz. La misericordia y la justicia. Entonces, vemos que ya en el Antiguo Testamento había una revelación de lo que era realmente el camino de Dios. Antonio nos decía el otro día que la ley no era el plan de Dios. La ley era para hacer ver al hombre cuán pecador era y cuánta necesidad tenía de la gracia. Pues aquí vemos que ya estaba diseñado el plan desde antes de la fundación del mundo y estaba basado sobre esos pilares, la misericordia y la justicia derramada en la cruz. Pero vemos en el Salmo 85:10, Salmo 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué revelación tan tremenda en el Antiguo Testamento. La misericordia con la verdad y la justicia y la paz. Y parecen cosas, y son cosas, que realmente humanamente no se pueden mezclar. Y yo quiero que os imaginéis, por ejemplo, a un juez que está frente a un caso de un pederasta, que se ha cargado, además es un asesino, y se ha cargado a muchos niños, imaginaros. El juez piensa, voy a ser justo, pero también voy a ser misericordioso. Entonces piensa, bueno, te voy a encerrar, normalmente te tocaría encerrarte unos 30, 40 años, te voy a encerrar 5 añitos. Voy a ser justo para que aprendas la lección, para que cuando salgas renovadito, la mente fresca, y así pues también vas a la cárcel, que es lo justo, ¿no? Pero voy a ser misericordioso contigo. ¿Os parece que eso sería un juez correcto? Y no sería justo, ¿por qué? Porque ahí hay familias que están clamando por justicia y que con ellas, con esas familias, no está usando de misericordia. Porque la misericordia hacia las familias es dictar una sentencia justa con la persona que ha cometido tales delitos, ¿no es así? Entonces, en nuestra humanidad, la justicia y la misericordia están súper limitadas. Sin embargo, en la cruz se cumplió perfectamente toda la justicia de Dios y toda la misericordia de Dios. Entonces, yo me paré a buscar, ¿no? Porque me acordaba de ese texto que decía que Jesús habló acerca de Moisés, ¿no? Sabéis que Jesús dijo, Moisés habló de mí. Lo vamos a encontrar en Juan 5, 45 y 46. Dice Jesús, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¡Qué increíble! Moisés tenía una revelación de Jesús. Y eso es impresionante, ¿no? Y uno piensa, bueno, ¿dónde Moisés habló de Jesús? Aquí ya estaba enseñando el camino que Jesús iba a tomar.
Estaba dictando claramente su camino. Pero si vamos a Deuteronomio 18, 15, 19, vais a ver que habla de Jesús tal cual. Deuteronomio 18, 15, 19 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿A quién pide cuenta Dios? A los que no siguen a Jesús, a los que no aceptan a Jesús. A esos va a pedir cuenta en la eternidad. ¿Vale? Es increíble, ¿no? El Antiguo Testamento está totalmente conectado con el Nuevo. Y Moisés sí tenía revelación de Jesús. Bien, este regalo, el regalo de la salvación, el regalo que Jesús nos dio en la cruz, es un regalo que no se puede aceptar por partes. Hay gente que acepta la parte de que, vale, soy pecador y a lo mejor necesito ayuda para salvarme y Jesús me viene bien, pero no acepta realmente lo que quiere decir todo el plan de salvación, ¿vale? Entonces, el problema del ser humano es que nosotros pedimos a Dios una justicia y una misericordia ahora, temporal, en nuestra tierra, en nuestro momento, en lo que nosotros vivimos. Tenemos la mente minúscula. Queremos los beneficios de la salvación, queremos la gracia sobre nosotros, por supuestísimo, pero la gracia para otros y más otros que son malos, no, porque ellos no se lo merecen tanto como yo. Yo soy mejor persona que un asesino. A lo mejor yo he sido una mentirosa compulsiva o una ladrona o no sé, lo que sea, pero yo soy mejor que un asesino. ¿Cómo me vas a comparar? ¿No? Entonces yo exijo una gracia para mí, pero no te la voy a dar a ti o no se la voy a dar al otro. Y vemos que justamente en este Salmo 103 la perspectiva es desde la eternidad, es desde más arriba, y lo encontramos en Isaías 55 del 7 al 9. Isaías 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y lo que sigue es el que tanto conocemos, el siguiente. Siguiente versículo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Ah, tenemos los caminos otra vez. Otra vez caminos. ¿Y qué son los caminos, hemos dicho? No os oigo. ¿Qué son los caminos? Misericordia y... Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? Misericordia y justicia que se cumplió en la cruz, ¿vale? Cuando dice muéstrame tu gloria, Él ve eso, la misericordia y la justicia de Dios. Aparece todo delante de Él, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando declaramos este versículo, los caminos de Dios son más altos que los nuestros, quiere decir que Dios no va a hacer las cosas como a ti te parezca, que va a usar de misericordia como a Él le dé la gana. Entonces, claro, cuando uno se encuentra en una situación dura, una situación seria, en donde has vivido una injusticia en tus carnes seria, Señor, cárgatelo, cárgatelo. Yo estaba pensando en el caso de este niño, Gabriel, que murió hace poquito, matado por su madrastra. Y tú piensas en la piel de estos padres, pensarán, la cárcel no es suficiente. La cárcel no es suficiente, ¿verdad? Uno piensa eso. Claro, como no nos ha pasado a nosotros, igual no lo pensamos, pero al que lo ha vivido en sus carnes, dice, habría que poner una justicia mucho mayor, la sentencia más dura. Y claro, cuando uno lo ve frente a esto, entonces empieza a pensar que Dios tiene otra forma de actuar, y es una forma en donde tú y yo no tenemos nada que hacer. Bueno, algo sí tenemos que hacer. Bueno, luego os lo explico, vamos a seguir. Dice que notificó sus caminos a Moisés, pero ¿a qué les notificó? ¿Qué les enseñó a los hijos de Israel? Sus obras. ¿Cuántas obras han visto el pueblo de Israel?
No se pueden ni numerar de tantas obras que han empezado viendo las plagas de Egipto. Las han visto todas porque a ellos no les ha pasado nada. Han salido de Egipto despojando a los egipcios. Han sacado el oro, han sacado todo. ¿Y sabéis qué han hecho con ese oro? El becerro de oro. Qué majos. Cómo sabían usar las bendiciones de Dios. Y después pasaron por el Mar Rojo, vieron la columna, vieron el fuego, vieron el maná, comieron carne hasta aborrecerla, tuvieron de todo. Fueron cuidados por Dios 40 años, no se desgastó su calzado, su ropa tampoco. Tremendo, increíble, milagros diarios, diarios, diarios. ¿Pensáis que eso cambió su corazón? Algunos piensan, es que si tal persona viera un milagro de Dios, seguro creería. Pues seguro que no. Yo conozco una persona que Dios la sanó, tenía los pulmones enfermos, dejó de fumar y volvió a fumar y se apartó de Dios. O sea, no le hizo ningún efecto. O sea, y así muchísima gente que ve milagros de Dios. Y el pueblo de Israel era de esos, veían milagros a punta pala, era lo más normal del mundo ver un milagro de Dios. Entonces vemos que los hijos de Israel jamás buscaron los caminos de Dios, jamás se han enterado de su misericordia y su justicia, no se han enterado de nada. Ellos querían el aquí y el ahora, y muchas veces recordaban Egipto y recordaban los melones, las cebollas, los puerros, los pescados, y decían, si volviera a comer esos manjares tan buenos, salario de su esclavitud. Eran rebeldes, y nosotros a veces somos exactamente igual. Hablamos de Saúl, ¿no?, que se vendió por un plato de lentejas, pero a veces nos venderíamos por menos. Si volviera a tener esto, si volviera a recuperar lo otro, cosas que tenía allí atrás, pero que estaban dentro de mi esclavitud. Lo que tengo ahora es diferente y siempre es mejor porque están los caminos que Dios tiene para mí. Moisés se apartaba para tener comunión con Dios, el pueblo no. El pueblo no buscaba a Dios, no tenía comunión con Dios, no conocía a Dios. Es más, dijo, por favor, que Dios no vuelva a aparecer ahí porque nos asusta un montón. No queremos verlo, si puede ser. Tú nos dices lo que Él dice y ya con eso veremos lo que hacemos. O sea, el pueblo era de aquella manera. Y lo increíble es que cuando Moisés bajaba de haber tenido esa comunión con Dios, dice que su rostro brillaba y por eso se ponía un velo, ¿no? Porque la gente lo veía resplandeciente. Pero el maná no daba resplandor al pueblo de Israel. Ellos veían de todo, probaban de todo, pero su rostro jamás brilló. Y a veces podemos estar en una iglesia viendo obras, viendo cosas, nos alegramos con las oraciones respondidas y yo creo que cada vez van a haber más oraciones respondidas. Vamos a ver cosas muy grandes en estos años. Pero puedes ser de esas personas que veas todas esas obras, pero que tu rostro no brille jamás. Porque tú no estás separando tu tiempo con Dios, no estás teniendo tu comunión con Dios, tu relación con Dios. Y yo creo y siento decir que tenemos que volver a conectar con Dios en este tiempo. Hay gente que ha dejado de hacer su devocional y lo siento así, os lo digo así. Hay gente que ha dejado de orar, de hacer su devocional y de pasar tiempo con Dios. Este es el momento de reconectar con Dios, porque si no, aunque aguantes porque las reuniones te van manteniendo o las actividades, realmente estás como el pueblo de Israel, comiendo maná, comiendo carne, pero tú estás por dentro, estás muerto, no tienes ese contacto con Dios. Bien, y eran como en los tiempos de Jesús, sabéis que la gente seguía a Jesús porque les daba pan. Así que Jesús se dedicaba a dar unos sermones tremendos, todo su esfuerzo lo volcaba en la gente, hablaba a la gente, y sabéis, después de todo ese tiempo les daba comida. ¿Y por qué lo buscaba la gente? ¿Por esa palabra increíble que Jesús les había dado? No, por el pan. Tenían hambre y querían comer. Lo demás, de hecho, ¿cuántos seguidores quedaron? En el aposento alto solo habían 120, ¿verdad? ¿Dónde estaban los 5.000 alimentados por Jesús? Pues algo así. Así que a veces seguimos a Jesús por conveniencia, por lo que nos da, por lo que nos ofrece y porque en el fondo pensamos que con Él se está mejor que en el mundo, pero no estamos sacando realmente lo que tenemos que sacar, que es esa comunión intensa con Él. Bien, por eso, por todas esas cosas, en nuestra mentalidad nosotros no somos aptos para erigirnos en jueces
y aún mucho menos para vengarnos por nosotros mismos. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. ¿Estamos en el 20 o el 19? No, el 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Seguimos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estábamos hablando antes de las injusticias. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Cuando tú te vengas, cuando tú buscas la forma de, toma, ahora vas a probar tu propio veneno, guapo. Eso es lo que impide a Dios obrar en toda la situación. Cuando tú te vengas de alguien, estás maldiciendo tu vida y maldiciendo la vida de la otra persona. Estás impidiendo que la obra de Dios se haga sobre tu vida y sobre lo que Él quiere hacer. La justicia de Dios está frenada por nuestra mano. Por eso dice esto, no te vengues tú, porque cuando tú te vengas no obra realmente la ira de Dios, la justicia de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy dentro de nosotros. Cuando uno vive en persecución, y yo pienso que la persecución empieza ya desde la presión social, que no es la persecución que viven nuestros hermanos en otros sitios, pero cuando empiezan a cortarte leyes, empiezan a boicotearte, empieza a venir ese sentimiento de injusticia. Y en ese momento es cuando uno no puede pagar mal por mal, sino que tiene que estar dispuesto a tender la mano a aquel que te está tratando mal, a aquel que te está boicoteando. Siempre tienes que tener tu mano dispuesta para bendecir. Y siguiendo, la justicia es de Dios. Y Él ahora mismo sobre el mundo está regalando misericordia al hombre. Dios ahora mismo ha decidido que mientras la gente viva, regala misericordia. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios es paciente, ha sido paciente contigo porque estás vivo, por eso ha sido paciente contigo. Mientras hay vida, por eso cuando uno predica en la calle dice, hoy es el día, porque tú no sabes si mañana vas a estar. Hoy aún es día de misericordia. Las decisiones se toman hoy, porque uno no sabe si va a estar mañana. La misericordia de Dios se extiende sobre la humanidad, se extiende incluso sobre la peor persona del mundo. Y esa misericordia está para esas personas en el momento actual. Yo estaba pensando en los ídolos de este siglo, ¿no? Y uno de ellos fue Michael Jackson. Michael Jackson era un ídolo, un dios, y para mucha gente sigue siendo un dios. El día que murió, eso fue una tragedia mundial. Murió un ídolo, cayó un ídolo, y yo pensé, todos los ídolos caen, pero la misericordia de Dios llegó hasta ahí, se acabó. Y es trágico, ¿no? Pensar que en el fondo la vida pasa con esa rapidez. Para nosotros, sin embargo, y vamos a volver al Salmo 103, que ahí estábamos muy bien, del 11 al 16, su misericordia es sin límites. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vale, hasta el 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y aquí ya entramos en 3 ilustraciones que demuestran cómo es Dios de misericordioso. Entonces, lo primero dice que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Vale, ¿qué quiere decir ese engrandeció? ¿Cómo se puede hacer más grande, ¿no? Quiere decir, ese engrandeció, que es más fuerte que cualquier cosa. Prevalece por encima de la misma muerte. Es tan grande, la va engrandeciendo tanto, que no hay nada más grande que eso. Su misericordia sobre nosotros se engrandece. Y vemos que dice que es
como los cielos, a ver, que lo diga bien, como la altura de los cielos sobre la tierra. Y uno piensa, bueno, pues los cielos, nuestros cielos. Y aquí no está hablando de nuestros cielos, está hablando de la misma presencia de Dios, de sus cielos. Entonces, Él engrandeció tanto su misericordia sobre nosotros, que es una misericordia inalcanzable, interminable. Sabéis que el cielo no tiene límite, no tiene fin. Entonces, ese es el tipo de misericordia que Dios derrama sobre nosotros, sobre el que le teme. Y también dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones cuanto está lejos el oriente del occidente. Y uno piensa, ¿por qué no dijo el norte del sur? ¿Por qué oriente-occidente? Bueno, pues porque el polo norte y el polo sur están bien definidos, ¿verdad? Cuando llegas al polo norte has llegado al polo norte, ya no hay más. Y cuando llegaste al polo sur también, ya a tope. Pero en cambio el oriente o el occidente, según donde tú quieras ir, no tiene límite, porque cuando yo estoy más para aquí, perdón, tiro todo, hay más para allí todavía. Y cuando voy más para acá, hay más para allá. La tierra es redonda, no hay límite. Quiere decir que Dios cogió nuestros pecados y los empujó tanto, 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 que jamás os voy a volver a ver. Y eso es increíble, ¿no? Porque Él dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir de nosotros? ¿Por qué los alejó de mí? ¿Sabéis por qué los alejó de nosotros? Porque muchas veces los pecados ya están olvidados para Dios, pero para nosotros están aquí. La culpa hace que tu vida pasada, que cosas del pasado estén aquí, torturando mentes. Y Dios dice, están fuera. Cuando uno entrega a Dios toda esa culpa, se perdona a sí mismo por todas esas cosas que haya hecho, ya no existe, ya no están. Y eso es lo increíble con Dios, Él aleja, Él dice, no, ya no tiene que verlo nunca más. De hecho, algunos piensan que cuando lleguen a la presencia de Dios, tienen que compensar un poquito todo lo malo que hicieron anteriormente. Tendré que portarme muy bien a partir de ahora para que Dios cuando entre en el cielo me diga, bien, buen siervo y fiel. Pero realmente Dios ya ni se acuerda de lo que has hecho. Cuando uno le diga, Señor, ¿no te acuerdas que yo, en fin, he robado, he hecho esto? Y Dios dirá, ¿qué me cuentas? No sé lo que me dices. Porque Él los hizo alejar de nosotros. No hay tope. Entonces, la misericordia de Dios hemos visto que era como la de un padre. Y un padre sano, un padre normal, no como los padres de hoy en día, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Que maten a sus hijos y que hagan cosas tan... No lo entiendo, pero bueno. Un padre normal y sano es misericordioso con su hijo, ¿no? Más que el vecino. Digo, tu hijo mete la pata y el vecino se va a enfadar mucho si le rompió el cristal o le hizo alguna desgracia, pero el papá va a decir, le va a poner un castigo y debe ponérselo porque la justicia también tiene que estar ahí, pero va a decir, jolín, pobrecito, démosle otra oportunidad, seguro que ahora se va a esforzar más y va a cambiar. El vecino no pensará lo mismo, pero papá sí, ¿no? Es algo bastante normal. Pues Dios nos da esas oportunidades. Dios se compadece de nosotros y dice, venga, otra vez, tú puedes, tira para adelante. Y es algo muy bonito, ¿no? Es como un salmo muy íntimo. Y luego vemos que hay dos ejemplos de nuestra necesidad de Dios. Porque el hombre piensa que no necesita la misericordia de Dios. Como decía Antonio el otro día, nuestra carne odia a Dios. No queremos saber nada de Dios. Somos prepotentes, orgullosos. El ser humano siempre dice, yo con mis fuerzas he logrado tener este trabajo y me he comprado esta casa y he hecho esto y he logrado lo otro. Yo he criado a mis hijos, aunque me fue mal, pero lo hice bien, porque yo me esforcé, yo. No. Dios te dio la salud para hacer todas esas cosas. Dios te dio las fuerzas para hacer todas esas cosas. Dios estuvo contigo, porque si no, tú no hubieras podido hacer nada. Y eso es el ver las cosas bajo el prisma de Dios. Pero el hombre natural dice, yo no necesito la misericordia de Dios, yo me apaño por mí mismo. Entonces, por eso este salmo dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El ejemplo de Michael Jackson, ¿no? Una gloria, una flor muy bonita, muy llamativa, y ¡pua! Se acabó, no existe. Y como él, ídolos de todo tipo. He puesto un ídolo muy conocido, pero hay tantos ídolos que han caído uno tras otro. Y eso es el hombre dura lo que dura
y su gloria llega hasta donde llega. Y luego dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hay una bendición sobre nuestras generaciones siguientes, sobre los que le tememos a Dios. Y eso también es un salmo de esperanza, digo yo, ¿no? Es decir, contra toda esperanza puedo ver la obra de Dios, la misericordia de Dios sobre mi posteridad, sobre los que me van a seguir. Y habla de los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los que amamos la palabra de Dios, los que peleamos esa buena batalla de la fe, podemos tener estas bendiciones sobre nuestras vidas. Y acabamos con los últimos versículos que dicen, Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y yo estaba pensando, todos alaban a Dios, todo lo que respira alaba a Dios, menos el ser humano. En nosotros está el vivir una vida de queja, de introversión, de pensar en mí mismo, de pensar en mis circunstancias, de vivir dándole vueltas a lo que no funciona, o en mí está decidir dar esa bendición a Dios y dejar que Dios pueda abrir sus manos sobre mi vida y traer una bendición constante, porque Él lo hace. Yo soy el freno, como decía al principio. Yo soy el que pongo la mirada en mis cosas, en el aquí y el ahora. Yo quiero mi justicia propia. Yo quiero que las cosas sucedan como yo digo que tienen que suceder. Sin embargo, cuando uno se entrega en manos de Dios y comienza a vivir en esa dinámica de confianza, de tranquilidad y de esperanza, y de la misma manera que Dios saca mi vida del hoyo cada día, confío en que Dios saca del hoyo tu vida cada día y la de otras personas que a lo mejor nos parecen más terribles, pero que Dios fue hasta lo más profundo de la tierra para salvar a esas personas. Que Dios nos bendiga.